Arrancamos la segunda hora de La Marea acá en Radio Trinchera desde Comunidad Ferroviaria de Tolosa para todo el mundo, porque así lo permite la internet, si es que nadie corte el cable de las toninas. Lo comentábamos al principio esta semana, una de las fechas que tomamos de agenda porque es un tema que lo hemos tratado ya en los distintos programaciones, incluso en La Marea, ¿no? Sí, mucho, la verdad. La causa palestina, porque este 15 de mayo, ayer, se cumplieron 77 años de la Nakba, Nakba catástrofe en árabe, la Nakba palestina, este éxodo forzado, ¿no? Que se ha iniciado, bueno, a partir de la instauración del proyecto colonial sionista en la tierra palestina, y para eso estamos para charlar sobre esta fecha y, bueno, en qué situación está. Ya tenemos del otro lado conectada a Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Hola Tilda, acá Agustina, Sol y Goyo te saludan. Y bueno, te agradecemos por estos minutos de comunicación. Bueno, buenas tardes, Agustina, Sol y Goyo. Bueno, gracias por ser parte de los que visibilizan nuestra lucha, ¿no? Que es lo importante. Sí, para comenzar, que nos comentes qué es la Nakba y bueno, por qué es una fecha tan sentida para el pueblo palestino. Bueno, la Nakba, la catástrofe, como se dice comúnmente, es la concreción por parte del ente sionista de la partición de Palestina. En el año 47, por una recomendación de Naciones Unidas, se propuso la partición de la Palestina ancestral. Por supuesto, los palestinos y los árabes de la región que no aceptaron este trato, y en forma inconsulta, el 14 de mayo de 1948, las bandas del Irgun, el Ester, o sea, bandas terroristas que masacraban anteriormente ya el territorio palestino, crean lo que se llamaría el futuro Estado de Israel. Por supuesto, eso valió que, además de la supuesta recomendación de Naciones Unidas que daría el 55% de ese Estado, ellos, por supuesto, ese 14 de mayo, previo a la huida de los británicos, o la ida de los británicos, dejando a un pueblo desalmado como es el pueblo palestino, crean el Estado sionista y se apropian del 77% del total del territorio, 72, perdón, del territorio ancestral. Y bueno, ahí comienza el despojo, digamos, y la criminal, donde se destruyen más de 500 poblados y aldeas palestinas. Más de 750.000 palestinos son desplazados hacia la frontera del mundo árabe, así como también refugiados internos, que es lo que sucede en Gaza. Pues en Gaza actualmente la gran mayoría son desplazados internos, o sea, refugiados de refugiados. Estos días veía imágenes de la Nakba, de esos años, y son imágenes muy similares a las que se ven hoy en día, ¿no? Con esta nueva ofensiva que continúa, ¿no? El genocidio, o sea, y el proyecto de limpieza étnica nunca ha terminado, ha sido un cuentagota. Por eso nosotros decimos que la Nakba continúa.
El proyecto sionista es despoblar todo el territorio palestino. Eso lo estamos viendo hoy con más rigor. Ahora hay una noticia que Israel ha lanzado una nueva operación que se llama Los Carros de Gedeón, anunciando el traslado forzoso de todos los habitantes de Gaza a una zona de 45 kilómetros cuadrados al sur del eje de Moraja, en Rafah, la única zona donde se permitirá la entrada de ayuda humanitaria, con 2,2 millones de personas. Te imaginas, la densidad superará los 49.000 habitantes por kilómetro. O sea, es horroroso lo que están haciendo, así como también Trump, después de haber conseguido que se le devolviera a uno de los prisioneros a Estados Unidos, incumplió su palabra y está ayudando, por supuesto, generosamente, y el objetivo es, como ya habían anunciado anteriormente, trasladar o forzar al pueblo palestino a Libia, por ejemplo, donde Libia está totalmente atomizada y dividida en guerras internas, y bueno, y donde ellos mismos dicen que no es un lugar seguro. Ellos quieren crear el proyecto, el gran balneario, digamos, en esta zona, y por supuesto tomar esta zona que es geopolíticamente muy, muy interesante. Es decir, el genocidio continúa. En estas últimas horas ya han muerto más de 100 palestinos, y bueno, están usando todo el horror y el rigor del armamentismo que ellos poseen, ¿no? Sí. Bueno, particularmente acá en la Argentina tenemos un presidente que se enorgullece, ¿no? De tener el visto bueno del criminal de guerra, y no dicho por nosotros y nosotras, quienes creemos que hay un genocidio, sino por la Corte, la diplomacia internacional. Sí. ¿Qué crees que se profundizó la persecución a quienes alzan la causa palestina en este contexto? Acá, por supuesto. Vos fíjate que ya tenemos 2 diputados de la izquierda que están siendo perseguidos. Es decir, en lo cotidiano hay una gran persecución a aquellos a los que se atreven a alzar la voz, ¿no? Desgraciadamente son pocos, no bastan, más allá del horror que está produciendo este gobierno también. Vos fíjate que yo el otro día miraba a nuestros jubilados y cómo ellos se van, cómo ellos siguen enviando más y más y más represores para reprimir a un grupo de jubilados que además está alzando la voz por derechos legítimos, lo que le han hecho al padre Paco por segunda vez, es decir, cómo criminalizan todo. Así que imagínate, en un gobierno de gran corte fascista como lo es no es menor esperar que esta instancia se quiera ir superando. Yo espero que la conciencia, digamos, de los sectores de la sociedad civil, las organizaciones, podamos tener en algún momento una presencia más firme en las calles, como para poder ir denunciando no solamente el genocidio que se sucede en Palestina, particularmente en Gaza, pero no solamente en Gaza, sino que también en la Argentina, porque ellos están replicando el accionar represivo que usa el sionismo. Sí. Bueno, para quienes recién se sumaron a La Marea, estamos hablando con Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Tilda, te habla Agustina y te quería consultar. Recién un poco ¿cómo va? Recién lo mencionabas un poco. Me interesaba consultarte cómo, desde dónde nace
un poco la relación, ¿no?, del pueblo argentino y del pueblo palestino, también cómo ha sido la experiencia de construir esta federación, todas las entidades también palestinas que existen acá en nuestro país y en la región latinoamericana. ¿Cómo crees que es esa relación? Mira, nosotros comenzamos como federación a fines de mediados de los años 80, Mm, porque antes estábamos en dictadura. Yo nací en Chile, hija de padres palestinos, y una de mis preocupaciones profundas era el mote de terrorista cada vez que decía que, sí, que sí. eso éramos los palestinos, ¿no? Eran épocas en donde ya, digamos, empezaba a perfilar una condena casi, ¿viste?, a lo que estaba haciendo Israel. En el año 76, Palestina entra en la ONU con el presidente Arafat, que entra con un fusil y una rama de olivos en la mano y dice al mundo, bueno, yo traigo una rama de olivos y un fusil, de ustedes depende de que esta rama no se caiga. Es decir, Mm, fue gracias también a la lucha de nuestros fedayines y de nuestras fedallinas, y de la importancia que tomó en su momento la OLP, ¿no? ujú, La Organización para la Liberación de Palestina. Paralelamente también en la Argentina, al terminarse, digamos, el horror de la dictadura que sufrimos aquí, comenzamos a conectarnos con diferentes sectores de la sociedad civil y sus organizaciones, y por supuesto eso también permitió ampliarnos, ujú, tanto en organizándonos para hacer denuncias concretas, crear el Comité Argentino de Solidaridad con el ujú. pueblo palestino, y bueno, y seguir marchando. Nosotros hemos tenido puntos de inflexión estos últimos 10 años. Desgraciadamente ha ido una especie de vuelta atrás en las relaciones a nivel de gobierno en la Argentina, con respecto al reconocimiento de los derechos de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente nuestras organizaciones palestinas que existen en la Argentina también están de alguna manera apoyadas por las acciones del pueblo eh, argentino, ¿no? Fundamentalmente, porque acá somos una minoría, pero eso no implica no seguir luchando. Tenemos que alzar las voces porque de alguna manera la lucha de los pueblos también es una sola, y evidentemente se está demostrando en estos últimos tiempos que los acuerdos espurios que se están haciendo entre los gobiernos de Argentina e Israel son acuerdos, digamos, que atentan también en contra de los derechos del propio pueblo argentino. Lo estamos demostrando, se está demostrado en el tema de los recursos naturales, Del hídricos agua, sí. fundamentalmente, o con el tema de los convenios con armas, eh, de cómo se van a entrenar la policía de algunos sectores a Israel, que después vienen, digamos, cebadísimos porque han probado la sangre de haber matado también a palestinos. Sí, lo pensaba también, bueno, es un poco lo que te iba a preguntar, pero ahí ya lo introducías, Sí, ¿no? El por qué también el pueblo sí, argentino tiene que involucrarse, ¿no? Y pensaba también en las denuncias que hubo este año y que le ha sí, valido la censura a algunos medios que denunciaban la presencia de esto, de las fuerzas israelíes en la Patagonia. Eh, sí, y bueno, todo eso que en su momento se ha denunciado con Mecorot, ¿no? Que es sí, básicamente una empresa que le está negando el agua, que es un derecho humano, ¿no? Al pueblo. sí, sí, sí. Pero bueno, sí reforzar esto, ¿no? El por qué nos tenemos que, Claro, que es solidarizar. que, es que no es que solamente solidarizarnos con el pueblo palestino, solidarizarnos entre nosotros,
que de a poco las asambleas han ido tomando conciencia de esto y las empresas, digamos, que van apropiándose del territorio también argentino. Vos fíjate que no es casual que tengamos en la Argentina británicos, inclusive ingleses, tenemos, bueno, hay empresas israelíes y cataríes también, es decir, Sí. Y justo cerca de las zonas fronterizas, o sea, mirá lo que le han hecho a nuestros hermanos originarios en el sur y también en el norte, desgraciadamente. Es decir, las persecuciones son violentas y hay un desconocimiento profundo, digamos, de los derechos. Entonces, bueno, tenemos que entender que cuando se habla de esta aldea global, estamos hablando del sur-sur, ¿no? Realmente. Tal cual. Bueno, Tilda, te agradecemos por esta comunicación, desde ya que Trinchera es un medio con el que pueden contar para difundir distintas actividades que vayan surgiendo en torno a la solidaridad con esta causa, pero que también, como bien decías, tiene que ver con una causa que nos hermana a todos los pueblos del mundo que siguen dando pelea contra el colonialismo y los intentos, ¿no?, de perpetrar esa lógica. Sí. Así que... Bueno, de hecho, bien. Agradezco, pero lo único que te quiero decir es que el sionismo ha tomado las banderas del nazismo y hoy se aplica la solución final, la quieren aplicar la solución final con el pueblo palestino y parte del mundo árabe como Siria y el Líbano. Ellos están también instalándose allí y es uno de sus objetivos. Bien, sí, me parece fundamental también mencionar, esos lugares que parecen lejanos en el mapa, pero que que también están en la misma ofensiva. Gracias, Tilda, por estos minutos y un abrazo grande. Gracias, compañeras, un abrazo extendido. Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentina-Palestina, conversando sobre estos 77 años de la Nakba palestina, Nakba que continúa hasta hoy en día. ¿Te parece que nos vayamos a escuchar un tema? Me parece, vayamos. Y ya venimos.